No me voy a hacer una foto contigo, David. No eres mi hijo de verdad. Las palabras de mi madre resonaron en el abarrotado gimnasio del Instituto Lincoln High School como un cañonazo. 400 personas, entre compañeros de clase, familiares y profesores, se quedaron en silencio al instante. Incluso el bebé que lloraba en la quinta fila dejó de hacer ruido. Yo estaba de pie en medio del pasillo, entre las sillas y el escenario, con mi nombre aún resonando por los altavoces después de haber sido llamado para recibir mi diploma. En lugar de aplausos y flashes de cámaras, recibí la humillación pública más devastadora de mi vida. Me llamo David, y a los 18 años, acababa de ser rechazado por mi madre adoptiva delante de toda la comunidad. Pero mientras Patricia pensaba que me estaba destruyendo con su declaración calculada y cruel, ella no se daba cuenta de algo fundamental. Yo ya sabía exactamente cómo terminaría esta historia. Deberías estar agradecido por todo lo que hemos hecho por ti, continuó Patricia con voz firme, como si estuviera haciendo una declaración oficial. Ella estaba en la cuarta fila con los brazos cruzados y una postura altiva. Pero ya que vas a la universidad, es hora de que aprendas cómo es la vida real sin nuestra ayuda. Thomas, su marido desde hacía 2 años, tiraba desesperadamente de la manga de su blazer, susurrándole algo que no pude oír. Su rostro estaba pálido como el papel. El bebé de 6 meses que ella sostenía en brazos, supuestamente mi hermanita, empezó a llorar de nuevo, como si pudiera sentir la tensión en el aire. La multitud estalló en murmullos de conmoción. Los teléfonos móviles se volvieron hacia nosotros, grabando cada segundo de esta catástrofe familiar. Mañana estaría en todas las redes sociales, chico rechazado por su madre en la graduación. Excepto que ellos no tenían ni idea de lo que realmente estaba pasando. Debería haber salido corriendo de ese gimnasio llorando. Debería haberme sentido devastado, humillado, destrozado. Eso era lo que Patricia esperaba. Eso era lo que todos esperaban. En cambio, sonreí. No fue una sonrisa triste ni forzada. Fue una sonrisa genuina, del tipo que mi madre biológica solía decir que iluminaba todo mi rostro antes de morir, cuando yo tenía 12 años. Porque Patricia acababa de darme la oportunidad perfecta. Bueno, dije en voz alta para que el micrófono del escenario captara mi voz, ya que estamos compartiendo secretos familiares. Caminé hacia el estrado en lugar de ir directamente a la mesa de los diplomas. El director intentó dirigirme al lugar correcto, pero negué con la cabeza amablemente. Tengo algo importante que decir. Ajusté el micrófono. El gimnasio se quedó tan silencioso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando ver cómo se desarrollaba esta extraña situación. Metí la mano en la carpeta de la graduación y saqué un sobre blanco, el mismo sobre que llevaba conmigo desde hacía 2 semanas, esperando precisamente este momento. Patricia tiene razón, comencé, mirándola directamente. No soy su hijo biológico. Siempre lo supe. Mi verdadera madre me lo contó cuando tenía 12 años y se aseguró de que entendiera lo mucho que era amado y deseado. La postura segura de Patricia vaciló ligeramente. Esto no estaba siguiendo el guión que ella había planeado. Pero ya que estamos hablando de ADN y secretos familiares, continué, levantando el sobre, dejadme compartir algo interesante sobre la genética. Thomas no solo estaba pálido ahora, estaba gris. Negaba con la cabeza frenéticamente, susurrando, no, repetidamente. El bebé seguía llorando, pero él ni siquiera parecía darse cuenta. Sabéis, dije, abriendo el sobre lentamente, deliberadamente, a veces las personas que lanzan piedras viven en las casas de cristal más frágiles. El sonido del papel al abrirse resonó con un volumen imposible en el silencioso gimnasio. Tu hija, ese precioso bebé que has llevado en tu vientre durante los últimos 6 meses, no es biológicamente tuya, Patricia. Si os está gustando esta historia de venganza y revelaciones impactantes, no olvidéis suscribiros al canal, porque lo que sucedió a continuación fue aún más devastador de lo que nadie podría imaginar. La explosión de susurros y gritos que siguió a mi revelación fue inmediata. La gente se levantaba de sus sillas, estirando el cuello para ver mejor. Los teléfonos móviles grababan desde todos los ángulos. Pero aún no había terminado. Patricia ha mantenido una relación con Robert Mitchell, mi antiguo profesor de matemáticas, durante más de 1 año. Continué, con mi voz cortando el caos. El bebé que ella sostiene ahora es hija de él, no de Thomas. Thomas se derrumbó en la silla como si alguien le hubiera cortado las piernas. Abría y cerraba la boca, pero no salía ningún sonido. Patricia soltó un gemido ahogado y corrió hacia la salida, todavía cargando al bebé.
Ella literalmente tropezaba con las filas de sillas con sus tacones de diseño. Tengo los resultados de la prueba de ADN aquí mismo, anuncié, agitando los documentos oficiales. 99,9% de certeza. Robert Michey es el padre biológico de esta niña. El gimnasio se convirtió en un caos total. Mis compañeros en el escenario se quedaron paralizados, olvidándose de sus propias graduaciones en favor de este drama inesperado. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitan conocer la verdadera historia de Patricia Coleman, la mujer que pasó 2 años haciéndome creer que yo era una carga en su vida, cuando en realidad ella era la única que estaba siendo traicionada. Patricia siempre había sido una mujer controladora. Incluso cuando mi madre biológica, Ellen, estaba viva, ella trataba a nuestra familia como un proyecto corporativo. Las cenas eran reuniones en las que debía informar de mis notas y actividades. Las vacaciones eran eventos planificados con precisión militar. Nuestra casa parecía más una sala de exposiciones que un hogar. Ellen suavizaba todo eso. Ella era mi refugio en una casa que a menudo parecía más un hotel caro. Cuando murió de cáncer hace 6 años, no solo perdí a una madre, perdí a mi traductora emocional, la única persona que podía hacer que Patricia mostrara afecto genuino. El cambio fue inmediato. Sin Ellen para suavizar sus asperezas, Patricia se volvió aún más distante. Las cenas se convirtieron en sesiones silenciosas en las que ella revisaba sus correos electrónicos mientras yo comía solo. Las conversaciones se redujeron a gruñidos de aprobación o desaprobación sobre mis boletines. Entonces llegó Thomas, 6 meses después del funeral de Ellen. Patricia lo trajo a casa un jueves cualquiera. Él era todo lo que Ellen no era, frío, calculador, pulido como un maniquí de escaparate. Mientras que mi madre vestía suéteres cómodos y siempre olía a galletas caseras, Thomas vestía trajes a medida y perfumes caros que costaban más que mi mesada anual. Tú debes ser el hijo, me dijo la primera vez que nos conocimos, como si yo fuera un mueble curioso en lugar de un adolescente en duelo. Patricia se casó con él 8 meses después. Fue una ceremonia pequeña, solo la familia cercana y algunos socios comerciales. Llevé el traje negro que Ellen me había comprado para eventos formales, y Patricia hizo comentarios pasivo-agresivos sobre mi fase gótica a cualquiera que quisiera escuchar. La casa cambió después de que Thomas se mudara. Las velas de vainilla de Ellen fueron sustituidas por difusores caros que olían a tienda de departamentos. Sus acogedores rincones de lectura se convirtieron en zonas de exposición para la colección de estatuillas de cristal de Patricia. Incluso las fotos de la familia cambiaron. Nuestras imágenes con Ellen fueron discretamente reubicadas en lugares menos prominentes, sustituidas por retratos profesionales de Patricia y Thomas que parecían sacados de una revista. Luego vino el anuncio del embarazo. Yo tenía 16 años y estaba sentado a la mesa del café con un tazón de cereal, cuando Patricia puso su mano sobre su vientre aún liso y sonrió con esa sonrisa perfecta. «Vamos a tener un bebé», anunció como si estuviera comentando el tiempo. El rostro de Thomas se iluminó de una manera que nunca había visto antes. Pura alegría, emoción genuina, el tipo de expresión que yo había pasado años esperando inspirar. Él tomó a Patricia en sus brazos, girándola por la cocina mientras ella reía y protestaba que se marearía. Yo me quedé allí sentado, con la cuchara a medio camino de la boca, observando esa demostración de felicidad que no tenía nada que ver conmigo. «Esta es nuestra segunda oportunidad», dijo Thomas más tarde esa noche, con la mano descansando protectora sobre el vientre de Patricia. «Nuestra oportunidad de hacerlo bien». La implicación era clara. Yo había sido práctica, un ensayo. Este bebé sería el verdadero. Fue entonces cuando empecé a alejarme. Pasaba más tiempo en la biblioteca, quedándome hasta la hora de cerrar y caminando a casa por los tranquilos barrios donde podía pensar. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería local, en parte por el dinero, pero sobre todo como excusa para estar en otro lugar. El bebé llegó un martes de marzo, una niña perfecta y sana, con el pelo oscuro y los ojos curiosos. La llamaron Emma, y Thomas lloró de alegría. Esta vez, él sostenía a su hija como si fuera de cristal, susurrándole promesas sobre todas las cosas que harían juntos, todas las formas en que él sería un buen padre. Yo observaba desde la puerta de la habitación del hospital, invisible como siempre, preguntándome si él me había sostenido así cuando yo era pequeño. Pero fue durante esas visitas nocturnas al hospital cuando noté algo extraño. Robert Michey, mi antiguo profesor de matemáticas del instituto, parecía pasar mucho tiempo en el hospital. Más tiempo que la mayoría de los conocidos de la familia. Robert era propietario de una exitosa empresa de consultoría financiera y nunca se había casado ni tenido hijos. Era encantador,
rico y siempre había sido el tema favorito de Patricia durante las cenas familiares. Demasiado favorito, tal vez. Las piezas comenzaron a encajar lentamente, como un rompecabezas que no quería resolver. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche que Patricia cortaba abruptamente cuando alguien entraba en la habitación. Viajes de compras de los que ella regresaba con bolsas de tiendas que Robert había mencionado. La forma en que se animaba cuando su nombre surgía en la conversación, tratando rápidamente de ocultar su reacción. Si les parece intrigante esta historia de traición y secretos familiares, no olviden suscribirse al canal, porque lo que descubrí a continuación fue aún más impactante de lo que cualquiera podría imaginar. 3 meses después del nacimiento de Emma, debería estar durmiendo cuando oí a Patricia hablando por teléfono en la cocina. Era más de medianoche y ella estaba susurrando, pero el sonido resonaba en nuestra antigua casa. Le he dicho a Robert que deje de enviar regalos aquí, decía ella. Thomas está empezando a sospechar de la atención que le prestas al bebé. Se me heló la sangre. Sé que quieres estar involucrado, continuó Patricia. Pero tenemos que tener cuidado, al menos hasta que Emma crezca un poco más. Entonces tal vez podamos descubrir cómo contarle la verdad sobre su verdadero padre. Esa noche, Patricia había sellado su destino. Y lo que ella no sabía era que, durante 3 meses, yo había documentado meticulosamente cada prueba de su traición, construyendo un caso irrefutable. Porque una parte de mí ya estaba formando un plan, una forma de usar esa información cuando llegara el momento adecuado, cuando Patricia finalmente me empujara demasiado lejos. Como sucedió, el día de la graduación fue exactamente ese momento. Pero lo que Patricia no sabía era cuántos secretos había descubierto y cuán devastadoras serían las consecuencias cuando finalmente decidiera compartirlos con el mundo. En aquella conversación telefónica de medianoche que lo cambió todo, no pude pegar ojo en toda la noche. Me quedé tumbado en la oscuridad, procesando cada palabra que Patricia había susurrado, tratando de decidir qué hacer con la información que acababa de caer en mis manos. Una parte de mí quería bajar las escaleras inmediatamente y enfrentarme a ellos. Otra parte quería llamar a Thomas en ese mismo instante y contárselo todo. Pero una tercera parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en un hogar donde el afecto era escaso, me decía que fuera paciente, que recopilara más pruebas, que construyera un caso irrefutable. Fue esa tercera voz la que prevaleció. Y fue también esa noche cuando tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida. Si Patricia alguna vez intentaba deshacerse de mí, yo tendría las herramientas para destruir el mundo perfecto que ella creía haber construido. El comportamiento de Patricia se volvió aún más descarado después de esa llamada, como si verbalizar su secreto la hiciera sentir más segura, más protegida. Ella comenzó a salir con más frecuencia, siempre con excusas elaboradas sobre compromisos sociales o citas médicas para Emma. Tengo que llevar a Emma al pediatra hoy, anunciaba en el desayuno, vistiendo un vestido que costaba más que mi mesada anual. Puede tardar unas horas. Thomas solo gruñía en señal de aprobación, ya enfocado en sus correos electrónicos matutinos. Pero yo empecé a fijarme en los detalles. Patricia volvía a casa con bolsas de compras caras, pero nunca mencionaba haber ido de tiendas. Su pelo siempre estaba perfectamente peinado, como si acabara de salir de la peluquería, pero ella nunca hablaba de ir a la peluquería. Y había un brillo en sus ojos, el tipo de satisfacción que proviene de las aventuras secretas. Robert también intensificó sus visitas. Antes aparecía para cenar con la familia 1 o 2 veces al mes. Ahora siempre estaba cerca. Solo vine a ver a mi sobrina, decía, tomando a Emma en brazos con una familiaridad que iba más allá del cariño típico de un conocido de la familia. Thomas se sentía orgulloso de la atención que Robert le prestaba a la bebé. Es bueno ver cómo te preocupas por la familia, le decía al exprofesor. Emma tiene suerte de tener a alguien como tú cerca. Si él supiera. La situación empeoró drásticamente cuando Patricia decidió que era hora de endurecerme. Ella había sembrado ideas venenosas en la cabeza de Thomas sobre mi supuesta falta de gratitud y mi comportamiento distante. David tiene que aprender a ser responsable, dijo ella durante una cena, meciendo suavemente a Emma en su regazo mientras hablaba. A los 17 años, ya trabajaba y pagaba mis propias facturas. Patricia tiene razón, asintió Thomas, mirándome con esa expresión clínica que conocía bien. Él ha sido muy mimado. Es hora de que madure. Así comenzaron las reglas. Toque de queda a las 9 de la noche. Prohibido usar el coche los fines de semana. Recorte de la mesada. Tareas domésticas adicionales que Patricia inventaba a diario. Limpia el sótano, ordenaba ella. Ordena el garaje. Lava las ventanas por dentro y por fuera.
Cada orden iba acompañada de esa dulce sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo peor eran las cenas familiares cuando Robert estaba presente. Patricia se transformaba en una versión exagerada de esposa devota, tocando constantemente el brazo de Thomas, riéndose demasiado de sus chistes, haciendo demostraciones de afecto maternal con Emma. Pero yo veía cómo sus ojos se desviaban hacia Robert cuando Thomas no miraba. Veía cómo Robert sostenía a Emma durante periodos innecesariamente largos, susurrándole cosas al bebé que nadie más podía oír. Durante una de esas escenas grotescas, tomé mi segunda gran decisión. Ya no sería un observador pasivo. Sería un documentador activo. Empecé poco a poco. Una foto discreta de Robert sosteniendo a Emma de forma excesivamente protectora. Una grabación de audio de Patricia mintiendo sobre dónde había pasado la tarde. Capturas de pantalla de las horas extrañas en las que ella miraba su móvil. Entonces descubrí que nuestro sistema de seguridad doméstico grababa más de lo que Thomas imaginaba. Thomas había instalado cámaras por toda la casa después de algunos robos en el barrio. Es por nuestra protección, explicaba. Pero lo que él no sabía era que el sistema archivaba automáticamente todas las grabaciones en un servidor en la nube, y yo había memorizado la contraseña cuando el técnico la configuró delante de mí. 3 meses de grabaciones me proporcionaron un tesoro de pruebas. Patricia al teléfono, susurrando declaraciones de amor a alguien que claramente no era Thomas. Robert visitándola durante el día, cuando Thomas estaba en el trabajo, entrando con su propia llave. Momentos íntimos entre ellos en nuestro salón, en nuestro sofá, mientras Emma dormía en el carrito a su lado. Pero la prueba más devastadora vino de la propia Patricia. En una grabación de abril, Patricia estaba sola con Emma en la cocina cuando la bebé empezó a llorar. Ella la cogió en brazos, meciéndola suavemente, y empezó a cantarle una canción de cuna. Pero a mitad de la canción, se detuvo y susurró, SHH, mi amor. Papá Robert vendrá a verte mañana. Solo tenemos que mantener nuestro secreto un poquito más. Ella besó la frente de la bebé y continuó, cuando crezcas, entenderás por qué mamá tuvo que hacer esto. Thomas es un buen hombre, pero no es tu verdadero padre. Tu verdadero padre te ama mucho, mucho más. Esa grabación me dejó físicamente enfermo. No solo por la evidente traición, sino por la fría calculada con la que Patricia nos manipulaba a todos. Thomas, que sinceramente creía que estaba criando a su primera hija biológica. Emma, que crecería rodeada de mentiras desde la cuna. Y yo, siendo sistemáticamente alejado de la familia para dejar espacio a los verdaderos hijos de Patricia. Fue en ese momento cuando tomé mi tercera y más importante decisión. Cuando llegara el momento, y sabía que llegaría, no solo revelaría la verdad. Destruiría por completo la fachada que Patricia había construido. Mi oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Thomas se había vuelto cada vez más crítico con mis planes universitarios. ¿De verdad crees que mereces Harvard?, me preguntó durante un tenso desayuno. Hay universidades estatales perfectamente adecuadas para alguien con tus notas. Patricia asintió en señal de apoyo. Thomas tiene razón, David. Tienes que ser más realista con tus opciones. Pero fue la conversación que escuché entre ellos 3 semanas antes de la graduación la que selló el destino de ambos. Estaba subiendo las escaleras cuando oí voces tensas procedentes de su habitación. La puerta estaba entreabierta y las palabras me llegaron con claridad cristalina. ¿De verdad estás pensando en quitarle la financiación para la universidad?, dijo Patricia, pero su tono no era de preocupación, sino de alivio mal disimulado. ¿Por qué no?, respondió Thomas. Él no es de mi sangre. He cumplido con mi obligación de darle un hogar y una educación básica. Ahora es hora de que aprenda a mantenerse por sí mismo. ¿Y cuándo se lo vas a decir? En la graduación. En público. De forma definitiva, sin margen para manipulaciones emocionales posteriores. Patricia se rió entre dientes, una risa satisfecha. Bueno, eso sin duda resolverá nuestro problema. Con David fuera del camino, Emma podrá crecer siendo hija única, como debe ser. Esa noche, me senté en mi cama con todos los archivos que había recopilado. Meses de pruebas meticulosamente documentadas. Grabaciones, fotos, recibos, conversaciones transcritas. Un caso completo e irrefutable contra Patricia y Robert. Thomas pensaba que me estaba expulsando de una familia que nunca me había querido realmente. Lo que él no sabía era que estaba a punto de descubrir que la familia que creía haber construido era una mentira desde el principio. Mientras organizaba las pruebas en orden cronológico, sentí algo que no había experimentado en años. Control total sobre mi propio destino. En la graduación,
Thomas tendría su momento de humillación pública calculada. Pero yo tendría mi venganza completa y devastadora. Y a diferencia de sus mentiras cuidadosamente construidas, cada palabra que dijera sería absolutamente cierta. La única pregunta que quedaba era, ¿podría Thomas sobrevivir al colapso total de su realidad? Porque cuando terminara de exponer todos los secretos que Patricia creía haber enterrado, no quedaría nada del mundo perfecto que él creía tener. Desde aquella conversación sobre recortar mi financiación universitaria, supe que tenía 3 semanas para construir un caso irrefutable. 3 semanas para reunir pruebas que no solo demostraran la infidelidad, sino que lo devastaran por completo. Conseguir muestras de ADN fue más fácil de lo que imaginaba. Robert venía a cenar todos los domingos, como siempre. Durante una de esas visitas en abril, mientras él jugaba con Emma en la sala, recogí algunos cabellos del baño que él había usado. El pelo de Thomas lo saqué de su cepillo en el baño principal, algo muy sencillo cuando Patricia estaba ocupada con el bebé. La muestra de Emma fue más complicada, pero los bebés babean constantemente. Esperé a que Patricia dejara un chupete en la mesa de centro y lo guardé discretamente en una bolsa de plástico. Encontrar un laboratorio de ADN que trabajara con menores fue el mayor reto. La mayoría exigía el consentimiento de los padres o documentación legal. Pero encontré un pequeño laboratorio privado al otro lado de la ciudad que hacía menos preguntas cuando pagué en efectivo y expliqué que era para un proyecto de ciencias del colegio. La técnica, una mujer cansada de unos 50 años, apenas miró mis muestras. Prueba de paternidad estándar, confirmó. Los resultados estarán listos en 2 o 3 semanas. Le llamaremos cuando estén. Esas 3 semanas fueron una tortura. Todos los días observaba a Patricia desempeñar su papel de esposa perfecta y madre devota. Observaba a Thomas derretirse de orgullo con su hija. Observaba a Robert visitar con excesiva frecuencia y abrazar a Emma durante periodos innecesariamente largos. Mientras tanto, recopilé más pruebas. Recibos de hotel que Patricia dejaba caer de su bolso. Registros de llamadas extrañas en el teléfono fijo. Joyas caras que aparecían en su muñeca, incluida esa pulsera que reconocí inmediatamente como perteneciente a Ellen. Esa pulsera me enfureció más que cualquier otra cosa. Thomas se la había dado a Robert para que la guardara tras la muerte de Ellen, diciendo que quería conservar los recuerdos de ella en la familia. Ver a Patricia llevando un símbolo del amor de mi madre como trofeo de su traición fue el momento en que cualquier duda que aún me quedaba desapareció por completo. Thomas, mientras tanto, se sentía cada vez más seguro de sus planes para la graduación. Durante las cenas, él hacía comentarios sobre la responsabilidad personal y aprender a valerse por sí mismo. Patricia sonreía y asentía, con los ojos brillantes de satisfacción mal disimulada. 18 años es edad suficiente para ser independiente, decía ella, acomodando a Emma en su regazo. Es hora de que David construya su propia vida. Si están siguiendo esta cuidadosa estrategia y esta búsqueda de la verdad, suscríbanse al canal, porque aún no han visto nada de lo que está por venir. La llamada del laboratorio llegó un jueves por la tarde. Estaba trabajando en la librería cuando sonó mi teléfono. Señor Richardson, sus resultados están listos para ser recogidos. Mi mano tembló al colgar. Era el momento de la verdad. Una vez que viera los resultados, no habría vuelta atrás. No podría fingir que no sabía lo que sabía. Conduje hasta el laboratorio después del trabajo con el estómago revuelto por los nervios. Linda me entregó un sobresellado con mi nombre. Los resultados son concluyentes, dijo ella, pero no pude interpretar su expresión. Me senté en mi coche en el aparcamiento del laboratorio, mirando el sobre. Una parte de mí quería abrirlo inmediatamente. Otra parte quería tirarlo a la basura y fingir que nada de eso había pasado. En lugar de eso, conduje hasta casa y escondí el sobre dentro de mi ejemplar de Jane Eyre, el libro favorito de Ellen, que ella me leía una y otra vez cuando era pequeño. Me pareció apropiado esconder las pruebas de los secretos de una familia dentro de la historia de otra chica huérfana que intentaba encontrar su lugar en el mundo. No abrí el sobre ese día, ni esa semana, porque algo me decía que le estaba guardando para un momento específico, para cuando necesitara el arma perfecta. Ese momento llegó la mañana de la graduación, cuando escuché a Thomas y Patricia planeando mi humillación pública en la planta baja. El momento perfecto, decía Thomas. En público, al final, sin margen para la manipulación emocional. Patricia se rió entre dientes. Bueno, eso sin duda resolverá nuestro pequeño problema. Con David fuera del camino, Emma podrá crecer como hija única. Fue esa mañana cuando finalmente abrí el sobre. 99,9% de certeza.
Robert era el padre biológico de Emma. Me senté en mi cama, sosteniendo los resultados, y sentí algo que no había experimentado en años: control total sobre mi propio destino. Thomas pensaba que me estaba preparando para una emboscada en la graduación. Él no tenía ni idea de que estaba caminando directamente hacia la mía. Mientras me vestía cuidadosamente esa mañana, no para él, sino para mí, guardé los resultados del ADN en mi carpeta de graduación, junto al discurso que sabía que nunca daría. Thomas tendría su momento de humillación pública calculada. Pero cuando terminara, no quedaría nada del mundo perfecto que él creía haber construido. ¿Y la mejor parte? Cada palabra que estaba a punto de decir sería absolutamente cierta. La única pregunta que quedaba era si Thomas sería capaz de sobrevivir al colapso total de la realidad que creía conocer. Porque cuando terminara de exponer todos los secretos que Patricia había enterrado, toda su vida se revelaría como una mentira construida sobre la traición y la manipulación. El trayecto hasta la escuela fue tenso. Thomas conducía con esa expresión decidida que yo conocía bien, la misma que ponía antes de las reuniones importantes en las que planeaba desmantelar a la competencia. Patricia estaba inquieta en el asiento del copiloto, ajustando compulsivamente el espejo retrovisor y revisando su maquillaje por quinta vez. ¿Estás bien?, preguntó Thomas, pero su tono sugería que la pregunta era más protocolaria que genuina. Solo estoy nerviosa por el discurso, mintió Patricia suavemente, meciendo a Emma en su regazo. Quiero que todo salga perfecto para David. La ironía era tan densa que casi me atraganté. Patricia estaba nerviosa, pero no por la razón que Thomas imaginaba. Ella sabía que algo andaba mal. Las mujeres que viven en la mentira desarrollan instintos agudos para detectar cuando otras personas también pueden estar ocultando secretos. En el gimnasio de Westfield, observé a Thomas elegir nuestros asientos estratégicamente. Cuarta fila, centro. Lo suficientemente cerca como para que nos vieran, lo suficientemente lejos como para salir discretamente. Él se acomodó con los brazos cruzados, mirando repetidamente su teléfono como un ejecutivo esperando una presentación que sabía que dominaría por completo. Patricia se sentó a su lado, tamborileando nerviosamente con los dedos en el asa de su bolso. Emma estaba inquieta, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Otros padres a nuestro alrededor reían y tomaban fotos. La energía típica de una ceremonia de graduación llenaba el espacio. Thomas no tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en el centro de un drama que destruiría su vida en cuestión de minutos. La ceremonia comenzó con normalidad. El discurso del director sobre nuevos comienzos y posibilidades infinitas. La presentación del orador de la clase sobre perseguir sueños y superar obstáculos. Apenas escuché las palabras. Mi atención estaba completamente centrada en Thomas, observando cualquier señal de lo que estaba por venir. Cuando comenzaron a llamar a los nombres en orden alfabético, el ambiente en el gimnasio se volvió eléctrico. Cada graduado tuvo su momento de celebración, con aplausos, gritos de ánimo y flashes de cámaras. Era hermoso y emocionante, exactamente como debe ser una graduación. Entonces llegó mi turno. David Richardson. Me levanté, alisándome la toga, y comencé a caminar hacia el escenario. El gimnasio se sumió en ese silencio respetuoso que acompaña el momento de cada graduado. Fue entonces cuando Thomas se levantó. No para aplaudir. No para gritar de orgullo. Se levantó como si estuviera a punto de dar un discurso corporativo. Pero lo que él no se dio cuenta era que cada paso que yo daba hacia el escenario era en realidad un movimiento hacia el micrófono. Y una vez que llegara allí, sería mi voz la que resonaría en ese gimnasio, no la suya. Patricia, grité mientras ella tropezaba con las sillas tratando de escapar. Quizás deberías tener más cuidado con donde dejas tus recibos de hotel y tus joyas caras, especialmente esa pulsera que perteneció a mi madre Ellen. Las pesadas puertas del gimnasio se cerraron detrás de ella con un estruendo que resonó como un trueno. Patricia había desaparecido, pero Thomas seguía sentado como una estatua rota, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. Su rostro había pasado de confiado a confuso a completamente devastado en cuestión de minutos. Pero eso no es todo, continué, con mi voz cortando el caos. El gimnasio era un caos total, gente gritando preguntas, levantándose de sus sillas, grabando todo con sus teléfonos. Porque mientras Patricia pensaba que estaba ocultando sus secretos a la perfección, cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido de la escuela. La primera grabación comenzó a sonar a través de los altavoces, clara como el cristal. Era la voz de Patricia susurrando al teléfono. Michael ha dicho que va a dejar de enviar regalos aquí.
Thomas está empezando a sospechar de la atención que le prestas al bebé. El gimnasio quedó en silencio. 400 personas escuchando una confesión de traición en tiempo real. Y aquí hay otra, anuncié, pasando a la siguiente grabación. La voz de Patricia hablando con Emma. SHH, mi amor. Papá Robert vendrá a verte mañana. Solo tenemos que mantener nuestro secreto un poco más. Thomas finalmente encontró su voz. Esto no puede ser real, balbuceó, levantándose de la silla con las piernas temblorosas. Oh, es muy real, respondí, guardando el teléfono. Al igual que los recibos de hotel que encontré en su bolso. El Marriott Downtown, todos los martes por la tarde durante los últimos 6 meses. Siempre la misma habitación. Siempre pagado en efectivo. Caminé hasta el borde del escenario, mirándolo directamente. ¿Y ese brazalete de diamantes que lleva ella? ¿El mismo que le diste a Robert para que lo guardara tras la muerte de Ellen? Es curioso cómo apareció en la muñeca de Patricia el día del cumpleaños de Emma. La multitud estaba completamente hipnotizada. Incluso los bebés habían dejado de llorar. Era como ver un accidente de tren a cámara lenta. Nadie podía apartar la mirada. ¿Quieres saberlo mejor, Thomas?, pregunté, con mi voz resonando en el silencioso gimnasio. Robert tiene una llave de nuestra casa. Patricia se la dio hace 8 meses. ¿Quieres ver las grabaciones de seguridad de él entrando durante el día mientras tú estabas en el trabajo? Thomas se derrumbó de nuevo en la silla. Le temblaban las manos sin control. ¿Cómo sabías todo esto? Porque, a diferencia de ti, yo presto atención, respondí. Mientras tú estabas demasiado ocupado con reuniones corporativas como para darte cuenta de que tu mujer llegaba a casa con el pelo recién hecho sin haber ido a la peluquería, yo estaba documentando cada mentira. Saqué otro conjunto de papeles de mi maletín. Registros telefónicos. 347 llamadas entre Patricia y Robert en los últimos 12 meses. La mayoría entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada, mientras tú dormías. La multitud murmuraba en estado de shock. La gente susurraba entre sí, procesando cada nueva revelación. Y aquí, continué, levantando otro documento, está el registro de la tarjeta de crédito que Patricia abrió en secreto. $42,000 gastados en hoteles, joyas, ropa interior cara y regalos para Robert. Todo pagado con una cuenta a nombre de soltera que usted nunca supo que existía. Thomas estaba llorando ahora. Lágrimas reales corrían por su rostro mientras la realidad de su situación finalmente se solidificaba. David, por favor, suplicó con voz quebrada. Detén esto. Todos pueden oírnos. Exactamente, respondí con calma. Todos pueden oírnos. Al igual que todos oyeron cuando decidiste humillarme públicamente. La diferencia es que tus humillaciones se basaban en mentiras calculadas. Mis revelaciones se basan en hechos documentados. Miré a la multitud, luego volví a mirarlo a él. Querías que todos supieran que yo no era tu hijo biológico. Felicidades. Misión cumplida. Pero a cambio, ahora todos saben que el bebé que creías que era tu primer hijo biológico tampoco es tuyo. La ironía era devastadora y todos en el gimnasio podían sentirlo. Hoy has perdido 2 familias, Thomas, continué. La familia adoptiva que rechazaste por orgullo y la familia biológica que descubrió que era una mentira por traición. Robert Michey apareció en la entrada del gimnasio en ese momento, claramente llamado por alguien. Cuando él vio la escena, Thomas llorando, la multitud en silencio, yo en el escenario con el micrófono, se quedó pálido como un papel. «Ah, Robert», grité. «Qué oportuno. Justo estábamos hablando de ti». Él intentó retroceder, pero varias personas ya lo habían reconocido y lo señalaban. No había escapatoria. «Thomas», dije, acercándome al micrófono para una última revelación. «Patricia no solo te ha engañado con Robert. Ella lo planeó todo desde el principio. El matrimonio contigo siempre fue una cuestión de seguridad financiera mientras ella construía su verdadera vida con él». Puse la última grabación, la que había guardado como mi carta definitiva. La voz de Patricia resonó por los altavoces. «Cuando Emma sea un poco mayor, tendremos que contarle la verdad a Thomas. Él quedará devastado, pero al menos Emma ya se habrá establecido en su identidad. Y si él decide luchar por la custodia, tengo suficiente documentación de negligencia emocional para garantizar que eso nunca suceda». El silencio en el gimnasio era ensordecedor. Thomas miró a Robert, luego a mí, luego a las puertas por donde Patricia había desaparecido. En cuestión de minutos,
Todo su mundo se había derrumbado. ¿Por qué?, susurró él. ¿Por qué lo hiciste? Porque me diste la oportunidad perfecta, respondí, apagando el micrófono y caminando hacia la mesa de los diplomas. Querías humillarme públicamente para deshacerte de mí sin confrontaciones emocionales posteriores. Bueno, teniendo en cuenta que cada palabra que he dicho es cierta y que cada palabra que tú planeaste decir era una manipulación calculada, diría que se ha hecho justicia. Cogí mi diploma de las temblorosas manos del director, que parecía completamente conmocionado por todo lo que había presenciado. «Felicidades por tu diploma», susurró él automáticamente. «Gracias», respondí, posando para la foto oficial como si nada hubiera pasado. Ha sido un día realmente memorable. Mientras caminaba hacia la salida con el diploma en la mano, podía oír a Thomas detrás de mí, gritando mi nombre con voz desesperada y quebrada. «David. Espera. Por favor, tenemos que hablar». Pero no me volví. No dejé de caminar. Había pasado 18 años esperando su aprobación, su aceptación, su amor. Había pasado meses planeando este momento exacto, sabiendo que tarde o temprano él intentaría alejarme de su vida. Pero nunca esperé que fuera tan fácil. La trampa que él me había preparado, la humillación pública calculada, la crueldad estratégica, se había vuelto contra él de forma espectacular. Él quería deshacerse de mí en silencio, hacerme desaparecer sin complicaciones. En cambio, me había dado el escenario perfecto para mi venganza. ¿Y lo mejor? Cada palabra que había dicho era cierta. La prueba de ADN, el caso, los recibos del hotel. Tenía pruebas de todo, meses de cuidadosa investigación, de seguir a Patricia, de recopilar pruebas. Thomas se creía tan inteligente, tan estratégico. Creía que podía manipularme de la misma manera que manipulaba a todos los demás en su vida corporativa. Se equivocaba. Cuando empujé las puertas del gimnasio, aún podía oír el caos detrás de mí. Gente gritando preguntas, teléfono sonando, el director tratando desesperadamente de restablecer el orden. Pero yo había terminado con todo eso. Había terminado con Thomas, con su familia falsa, con fingir estar agradecida por migajas de afecto. Tenía mi diploma, mi beca para Harvard y la satisfacción de saber que, a veces, la mejor venganza es simplemente la verdad. El aparcamiento estaba casi vacío cuando caminé hacia mi coche. Todo el mundo seguía dentro, pegado a sus asientos por el drama. Tiré mi birrete en el asiento trasero y arranqué el motor. En el espejo retrovisor, vi a gente empezando a salir del gimnasio, hablando animadamente con el teléfono pegado a la oreja. Sonreí de nuevo y me fui conduciendo. Que hable toda la ciudad. Por fin era libre. 3 meses después de la graduación, Thomas lo había perdido todo. El divorcio con Patricia se había tramitado en un tiempo récord. Ella desapareció con Emma y nunca más se la vio en la ciudad. Robert intentó negarlo todo hasta que las pruebas se hicieron irrefutables. Perdió sus mayores contratos cuando la historia se extendió por los círculos empresariales locales. Thomas se quedó solo en la casa donde antes había una familia. Fue entonces cuando él apareció en la puerta de mi apartamento. Irreconocible. El pelo revuelto, el traje arrugado, los ojos rojos de cansancio. «David», dijo con voz quebrada. «Necesito hablar contigo». Nos sentamos en el pequeño patio trasero del edificio. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. «Hiciste bien en delatarme», dijo él finalmente. «Solo quería haberte protegido antes. Quería haber sido el padre que te merecías, en lugar del cobarde que fui». Por primera vez en mi vida, vi a Thomas llorar de verdad. No eran lágrimas de autocompasión, sino de arrepentimiento genuino. «¿Puedes perdonarme?», preguntó con voz casi inaudible. Pensé en Ellen, en sus palabras sobre elegir el amor en lugar del miedo. Pensé en todo el resentimiento que había acumulado y en cómo él solo me mantenía atado al pasado. «Sí», respondí simplemente. «Te perdono». El perdón no era para él. Era para mí. Se trataba de elegir qué tipo de persona quería ser. Hoy, 2 años después, Thomas y yo cenamos juntos una vez al mes. Él está en terapia, trabajando para convertirse en una mejor persona. No somos una familia perfecta, pero somos reales. Patricia nunca intentó ponerse en contacto conmigo. He oído que ella y Robert se mudaron a otro estado y se casaron. Emma crecerá sabiendo la verdad sobre su paternidad desde el principio, al menos no será criada con mentiras como yo. Descubrí que la mejor venganza no es destruir a alguien, sino negarse a dejar que su dolor te destruya a ti. Es construir una vida tan plena que el pasado pierde el poder de definirte. En Harvard,
donde estudio Derecho con una beca completa, aprendí que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene del valor de exponer la verdad cuando todos esperan que permanezcas en silencio. Tomás me llamó la semana pasada, orgulloso porque había conseguido su primer trabajo después de la quiebra de la empresa. Estoy empezando de cero, dijo él. Pero esta vez, de la manera correcta. Si esta historia de superación y elección te ha emocionado, suscríbete al canal para ver más historias sobre cómo convertir las peores experiencias en oportunidades de crecimiento. Porque a veces las personas que más nos hieren son las que más necesitan nuestro perdón. Y a veces perdonar es lo que finalmente nos libera. La verdad siempre vence. Y el amor siempre es más fuerte que la venganza.